Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio relacionado a ciclos termodinámicos del libro de termodinámica de José Ángel Manrique, tercera edición. El ejercicio es el número 9 del capítulo 10, correspondiente a un ciclo diésel. ¿Y qué nos dice este ejercicio? Una máquina que obedece al ciclo diésel tiene una relación de compresión de 16 y el proceso de combustión se realiza durante el 10% de la carrera. La presión y temperatura suministrado al cilindro son de 1 bar y 30 grados Celsius respectivamente. Determinar a. La temperatura al finalizar el proceso de adición de calor. B. El calor suministrado. C. La eficiencia térmica del ciclo. Antes de iniciar con el ejercicio, vamos a identificar los procesos en el diagrama presión-volumen y en el diagrama temperatura-entropía. Del punto 1 al punto 2 tenemos una compresión isentrópica, ya que la entropía es constante. Del punto 2 al punto 3 tenemos un calentamiento del gas a presión constante o una adición de calor a presión constante, siendo en el punto 3 su temperatura máxima. Del punto 3 al punto 4 tenemos una expansión isentrópica, ya que la entropía en esos puntos es constante. Y finalmente, del punto 4 al punto 1 tenemos un enfriamiento del gas a volumen constante. Este es un proceso isocórico. Aclarados de estos procesos, identificamos los datos del enunciado del ejercicio, que es la relación de compresión igual a 16, la presión 1 igual a 1 bar, que es equivalente a 100 kilopascales, la temperatura 1 de 30 grados Celsius, que es igual a 303,15 Kelvin, el volumen 3, que se produce en la combustión y ocupa el 10% de la carrera, por lo que es del 0,1 V2, y lo que nos queda 1,1 V2. Tenemos los datos generales del aire, que es R igual a 0,287 kJ sobre kilogramo Kelvin, Cp, que es el calor específico a presión constante, que es igual a 1 kJ sobre kilogramo Kelvin, Cv, que es el calor específico a volumen constante, que es igual a 0,718 kJ sobre kilogramo Kelvin, y K, que es igual a 1,4. También nos vamos a ayudar de los diagramas presión-volumen y temperatura-entropía. Como incógnitas tenemos la temperatura en el punto 3, que es decir, la temperatura máxima, el calor suministrado que se produce en el punto de 2 a 3, en donde tenemos presión constante, y la eficiencia térmica del ciclo. Listo. Como identificamos, en el estado 1 a 2 tenemos un proceso isentrópico, ya que la entropía es constante. Por lo que aplicamos la fórmula de un proceso isentrópico, que nos dice que la presión 1 por volumen 1 elevado a la K es igual a la presión 2 por volumen 2 elevado a la K. De esta fórmula me interesa obtener el dato de la presión 2, por lo que procedo a despejar la misma. Y tenemos una ecuación 1, que es presión 2 igual a presión 1 que multiplica volumen 1 sobre volumen 2, todo eso elevado a la K. Nosotros teníamos de dato una fórmula, que es la ecuación 2, que nos dice la relación de compresión es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, nos queda que la presión 2 es igual a la presión 1 que multiplica la relación de compresión elevado a la K. Procedemos a reemplazar los datos, que es igual a la presión 2 es igual a 100 kilopascales que multiplica a 16 a la 1,4, y obtenemos nuestra presión 2 de 4850,2930 kilopascales. Aplicamos la ecuación general de los gases, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1
es igual a R por la temperatura 1. De esta fórmula me interesa conocer el valor del volumen 1, por lo que procedo a despejar. Reemplazo los valores, que R es igual a 0,287 kJ sobre kilogramo Kelvin, la temperatura 1 de 303,15 Kelvin y la presión 1 de 100 kilopascales. Así que obtenemos el volumen 1, que es 0,87 metros cúbicos sobre kilogramos. Podemos también calcular el volumen 2 con la ecuación 2, que era la relación de compresión. Y esto nos dice que la relación de compresión es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Despejo el volumen 2 y reemplazo por los valores. Entonces me queda que el volumen 2 es igual a 0,05438 metros cúbicos sobre kilogramos. Y finalmente, aplico otra vez la ecuación general de los gases, pero en esta ocasión para el punto 2, en donde me interesa saber el valor de la temperatura 2, por lo que procedo a despejar la variable de temperatura 2. Y nos queda que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre R. Reemplazamos los valores, que la presión 2 es igual a 4850,293 kilopascales. El volumen 2 es 0,05438 metros cúbicos sobre kilogramos y R, que es 0,287 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, teniendo como resultado de la temperatura 2 un valor de 919,0207 Kelvin o también 645,8707 Celsius. Ahora nos dirigimos al proceso de 2 a 3, que es un proceso isobárico. Nos basamos en el diagrama y podemos nosotros afirmar que la presión 2 es igual a la presión 3, dándonos como resultado la presión 3 un valor de 4850,293 kilopascales. Aplicamos la ley de los gases ideales para nosotros encontrar la temperatura 3. Presión 2 se simplifica con la presión 3 y despejamos la temperatura 3, que nos queda que la temperatura 3 es igual a la temperatura 2 que multiplica el volumen 3 sobre el volumen 2. Esta es nuestra ecuación 3 y anteriormente ya habíamos obtenido de dato que el volumen 3 es igual a 1,1 el volumen 2. Entonces, introducimos la ecuación 4 en la ecuación 3, por lo que nos queda que la temperatura 3 es igual a 919,0207 kilopascales, que multiplica a 1,1 V2 sobre V2. Realizamos los cálculos correspondientes y tenemos que la temperatura 3 es igual a 1010,9228 Kelvin, o en grados Celsius, que es igual a 737,7728 grados Celsius. De la ecuación 4 nosotros podemos despejar el volumen 3 para obtener su valor, que es igual a 1,1 que multiplica a 0,05438 metros cúbicos sobre kilogramos. Y obtenemos el valor del volumen 3, que es igual a 0,05982 metros cúbicos sobre kilogramos. En el proceso de 2 a 3 se produce la adición de calor, o el calor de entrada. Y el calor de entrada va a ser igual al calor del punto 2 al punto 3. Por lo que el calor de entrada es igual a Cp delta T. El calor de entrada es igual a 1 kJ sobre kilogramo Kelvin, que multiplica la temperatura 3 menos la temperatura 2. Entonces, 1 kJ sobre kilogramo Kelvin, que multiplica a 1010,9228 menos 919,0207 Kelvin. Haciendo los cálculos, tenemos que el calor suministrado al proceso es igual a 91,9021 kJ sobre kilogramo. En el estado 3 al estado 4 tenemos un proceso isentrópico.
por lo que podemos aplicar la fórmula de un proceso isentrópico que nos dice la presión 3 por el volumen 3 elevado a la K es igual a la presión 4 por el volumen 4 elevado a la K. De aquí podemos despejar la presión 4, que es el valor que yo quiero encontrar, porque los demás ya tengo. Y nos queda que la presión 4 es igual a la presión 3 que multiplica al volumen 3 sobre el volumen 4 elevado a la K. Reemplazamos por sus valores correspondientes y nos queda que la presión 4 es igual a la presión 3 que multiplica a 1,1 B2 sobre B1. B3 era 1,1 B2 a la K. Entonces, si reemplazamos los valores, tenemos que la presión 3 es 4.850,293 kilopascales y el valor tenemos 1,1, y si nos damos cuenta tenemos B2 sobre B1, que eso es a 1 sobre la relación de compresión, que es igual a 16. Todo esto elevado a la 1.4. Realizamos los cálculos y nos queda que la presión 4 tiene un valor de 114,2746 kilopascales. Aplicamos la ecuación general de los gases para encontrar la temperatura 4 y despejamos la variable T4, que es el valor que quiero encontrar. Y nos queda que presión 4 por volumen 1 sobre R. ¿Por qué reemplacé el volumen 1 por el volumen 4? Si nos fijamos en el diagrama de presión-volumen, nos damos cuenta que el volumen 4 es igual al volumen 1. Yo tengo de dato conocido el volumen 1, por eso es lo que reemplazo. Así que la temperatura 4 nos queda que 114,2746 kilopascales, que multiplica 0,87 metros cúbicos sobre kilogramo, es igual a 0,287 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Y tenemos la temperatura 4, que es de 346,4073 Kelvin. En el proceso de 4 a 1, nosotros tenemos un calor de salida o un calor de rechazo, que nos dice el calor de salida es igual al calor en el proceso de 4 a 1. Entonces nosotros resolvemos con la siguiente fórmula. El calor de rechazo es igual a Cv, ya que es un proceso isocórico, delta T. Y Cv del aire es 0,718 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Temperatura 4 menos temperatura 1. Reemplazamos los valores correspondientes y nos queda que el calor de rechazo es igual a 0,718 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, que multiplica a 346,4073 menos 303,15 Kelvin. Y tenemos un calor de rechazo de 31,0587 kilojoules sobre kilogramo. Finalmente, nosotros calculamos la eficiencia térmica del ciclo a través de la fórmula de un ciclo diésel, que es la eficiencia es igual a 1 menos el calor de rechazo sobre el calor de adición. Reemplazamos el calor de rechazo y el calor de adición por sus valores correspondientes y nos da que la eficiencia térmica del ciclo es igual a 1 menos 31,0587, que multiplica a 91,9021, y eso nos da como resultado que la eficiencia es igual a 0,6620. En porcentaje tenemos que la eficiencia térmica del ciclo es igual a 66,20%. Una vez resuelto el ejercicio mediante cálculos, lo vamos a comprobar mediante el software CyclePath. Entonces nosotros abrimos el programa CyclePath. Aquí en el título del diseño colocamos cualquier nombre que deseamos, por ejemplo diésel. Tipo de análisis es un ciclo abierto o ciclo cerrado. Es un ciclo cerrado. Le ponemos OK.
y listo. Nos vamos a la librería y escogemos ciclo diésel. Y vamos a colocar los datos que teníamos. En el punto 1 nos daba que la sustancia es aire, nos daba una temperatura de 30 grados Celsius, una presión de 100 kilopascales y nada más. En el proceso de compresión isentrópica, aquí retractamos porque es un proceso adiabático e isentrópico, nos da que la relación de compresión es de 16 y no tenemos ningún otro valor. Tenemos la posición S2 y aquí podemos ir comparando que la temperatura 2 es de 645,8 grados Celsius, el cual sí nos salió. También podemos comprobar la presión en el punto 2 de 4850 kilopascales y el volumen específico de 0,0543 metros cúbicos sobre kilogramo. Así que esto podemos hacerlo punto a punto. Entonces sigamos, estamos en el punto 3 y aquí nos daba de dato el ejercicio que teníamos un volumen de 0,0598 metros cúbicos sobre kilogramos y procedemos a llenarlo. En el proceso de expansión, si nos damos cuenta, es un proceso isentrópico adiabático y no es isotérmico y nada más. En el punto 4 no llenamos ningún dato, simplemente comparamos, y en el punto 5 modelamos que es un proceso isocórico, ya que es a volumen constante y no es isotérmico. Cuando llenemos todos estos datos, nosotros automáticamente tenemos los valores en cada punto, y si queremos ser más específicos, tenemos las propiedades de este ciclo. Y esto es todo. Espero que sea de gran utilidad para sus clases y hasta en una próxima ocasión.